Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de este domingo nos dice San Mateo: después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Si eres tú, Señor, mándame a ir a ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». En una de las editoriales que ha salido en la página web de la obra, que se titula así, San Pedro y el Camino de la Fe, dice: el apóstol Pedro es un ejemplo de discípulo de Cristo que pide, duda, combate y obtiene la fe. Los apóstoles supieron dar un valiente y fructuoso testimonio de la fe, propagando el Evangelio por el mundo entero. Sin embargo, antes de ese momento, los apóstoles tuvieron que recorrer un largo camino y madurar en su fe. Mientras acompañaron al Señor por esta tierra, su generosidad era compatible con una fe débil, o a veces excesivamente humana, como el Señor mismo le reprochó en varias ocasiones. Vamos pues a mirar la escena del Evangelio de hoy. En el Evangelio leemos que después de la multiplicación de los panes, el Señor manda a los apóstoles que se adelanten a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y dice Javés Yáñez: los apóstoles entonces suben a una barca, empiezan a atravesar el mar de Tiberíades, dejando atrás al Señor, que se queda orando. La narración evangélica enfatiza esa separación que se produce entre Jesús y sus discípulos. Mientras tanto, la barca, que se había alejado de la tierra, era sacudida por las olas porque el viento era contrario. Y dice no era difícil imaginar la confusión de sentimientos que debía reinar en el corazón de los apóstoles. Acababan de presenciar un gran prodigio: dar de comer a más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y el milagro se había realizado en sus propias manos, mientras distribuían la propia comida que tenían. Había bastado obedecer a Jesús, pero la alegría y la euforia de aquel momento se había desvanecido. Ahora, pocas horas más tarde, los apóstoles se encuentran sin Jesús y bregando contra una tempestad. Alegría y confusión de sentimientos que da, alegría por lo que habían acabado de pasar, multiplicación de los panes y de los peces a través de sus propias manos, como de 5 panes habían llegado a dar comida a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y ahora están solos. Es más, ellos que sabían de barcas y de redes, estaban a punto de ahogarse. Y se estaban preguntando si eso tenía sentido.
vamos a hablar de una de las características de la fe y vamos a hablar también de esa admiración hacia Jesús. Sigue Javier Yáñez diciendo, Jesús está aparentemente lejos. San Juan Crisóstomo comenta este pasaje señalando que dejándoles ir por delante solos, Jesús quiere suscitar en sus discípulos un mayor deseo y un continuo recuerdo del mismo. Lo que veíamos también en estos días hablando de esta mujer cananea a la que Jesús no había dejado de escuchar, solamente quería que en su interior ella abriera sus deseos, que lo reconociera a Él como Dios. Jesús quiere suscitar en sus discípulos un mayor deseo y un continuo recuerdo del mismo. Hacerles entender que la lejanía física es solo una lejanía aparente, porque Él quiere y puede estar siempre cerca de sus discípulos. Y por eso en la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Cómo era esto posible? Jesús viene caminando sobre el mar. Jesús no está lejos de nosotros. Acordémonos lo que veíamos en estos días hablando también de la fe. Es la respuesta, que es también un regalo, a un Dios que me quiere, a un Dios que está ahí detrás. Como el niño pequeño sabe que su papá está ahí detrás, dejando que él camine. No lo puedes llevar en brazos todo el tiempo, porque si no, sus piernas pues no se van a hacer robustas. Pues sí, de hecho los niños quieren caminar, pero siempre el papá está detrás. Y nos está diciendo, Jesús, confía en mí. Yo soy capaz de vencer todas las dificultades. Yo soy capaz de caminar sobre el mar. No tengas miedo. ¿Cómo era posible que Jesús caminara sobre el mar? Nos dice Javier Yáñez. ¿Quién podía caminar sobre el mar sino el que es el creador del universo? Aquello de quien antiguamente anunciara el Espíritu Santo por medio del bienaventurado Job. Él solo extendió la tierra y camina por las olas de los mares. Los de la barca se asustan y empiezan a gritar. Es un fantasma. No esperan la aparición. No saben que Él quiere y puede estar junto a ellos, estén donde estén. Jesús entonces les calma. Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Y aquí vale la pena que nosotros nos preguntemos, Señor, nosotros cuando tenemos miedo es porque pues, estamos en muchos momentos poniendo nuestra esperanza o poniendo nuestra confianza en cosas que se pueden hundir. O quizás nos falta fe en ti. Ayúdame a creer. Ayúdanos a creer. Si tú estás detrás de las cosas, si tú estás ahí detrás, las cosas saldrán. Si no, pues las cosas se hundirán solas.
dice don Juan Manuel Roca en Cómo acertar con mi vida. Hay un solo camino para superar el temor a responder a la llamada de Dios por miedo al ambiente, y es el amor. Responder humildemente que con la gracia de Dios está dispuesto a lo que Dios quiera, pase lo que pase. También cabe decir que no, cerrarse a aceptar una de las mayores gracias que Dios puede hacer a una persona. Entonces también acaba desapareciendo el miedo porque la conciencia se endurece, pero en ese caso la tristeza acompaña al alma con un reproche divino. Tu Señor nos está llamando, nos estás buscando. Hay un solo camino para superar el temor a la llamada, a esa vocación por miedo de los demás, al ambiente, que es que estamos sobre el mar, que es que tenemos dificultades, sí, y tenemos a Dios detrás. Ante todas las cosas, Dios está conmigo. Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Dios nos lo repite. Confía en mí. Confianza. Sigue Javier Yáñez. Ese es el momento en el que se manifiesta el carácter de Pedro. Al escuchar esas palabras pide hacer algo que le es imposible a él por naturaleza. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La petición contrasta con el pánico que se había desencadenado poco antes en la barca y muestra el amor y la fe del príncipe de los apóstoles. Quiere ir junto al Señor cuanto antes. Jesús, apoyándose en este deseo, le llama, ven. Eso es lo que Dios necesita de nosotros, un corazón pronto, un corazón deseoso, aunque sea débil. Es lo que le dice Dios al profeta Daniel. Te he escogido porque eres varón de deseos grandes. Como ocurre con todas las cosas maravillosas que Dios hace en los hombres, necesita nuestro poco, como ocurrió con los panes y los peces. Necesita el poco que nosotros podamos hacer. Un poco, una poca cosa. Sigue don Juan Manuel Roca. Una cosa es notar que las pasiones se rebelan, que nuestra capacidad de previsión se desconcierta, que el egoísmo protesta, que parecen derribarse los planes buenos y nobles que uno se había forjado. Y otra cosa, bien distinta, es no querer enfrentarse con la realidad de que Jesús pide algo. Estar inquieto, sentirse cobarde ante la llamada a Dios es en principio buena señal, pero hay que saber sobreponerse. ¿Cuántas veces ha repetido Juan Pablo II aquel grito con que abrió su pontificado? No tengáis miedo, abrid las puertas de vuestro corazón a Cristo. El miedo se supiera fiándose de Dios, que nunca traiciona, pidiéndole como San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pide lo que quieras. San Pedro se da cuenta de que Jesús está ahí. ¿Qué necesita de nosotros Dios? Un corazón pronto, un corazón deseoso, aunque seamos débiles. Todos lo somos, todos lo somos. Y dice Javier Yáñez, el amor de Pedro le lleva a lanzarse a las aguas y empieza a caminar. Pero qué pronto dejas que el temor se apodere de su corazón y empieza a hundirse.
¿A qué debió tal actitud? ¿Por qué asustarse cuando vio que Jesús cumple su palabra, que Pedro está andando sobre el mar, que él mismo está andando sobre el mar? El Evangelio nos dice que el miedo surgió al ver que el viento le era muy fuerte, lo suficiente para dudar que pudiera mantenerse en pie en un mar tormentoso. Pedro teme caer y ahogarse, un temor que parece absurdo, visto que de hecho está haciendo algo imposible. Es como si Pedro perdiese de vista que el milagro solo es posible porque Jesús le ha llamado, que es Jesús quien le sostiene, que es Jesús quien le permite andar sobre las aguas. Necesita otras seguridades. También la de que será capaz de resistir, de que su fuerza natural es suficiente para resistir el viento. ¿Cuántas seguridades necesitamos nosotros en lugar de tener la necesidad de Dios? Pues obviamente hay que contar con esos talentos, hay que contar con nuestras capacidades, hay que contar con aquello que Dios quiere de nosotros. Llenémonos de esperanza, llenémonos de ilusión, llenémonos de optimismo. ¿Por qué asustarnos cuando vemos que Jesús cumple la palabra? Que nosotros estamos haciendo cosas que en principio son imposibles. Cuando San José María vio el Opus Dei, se lanzó y él decía, si yo años más tarde hubiera visto todo lo que Dios me pedía y no me hubiera lanzado, estaría en una esquina diciendo imposible, imposible, imposible. Jacques Philippe, en un momento dado, dice, los fundadores de órdenes religiosas o de personas que se dejan llevar por Dios hacen grandes cosas. Fundan conventos, fundan hospitales, hacen universidades, hacen cosas impresionantes sin contar con un solo peso. Solo cuentan con Dios. La medida de las grandes catedrales ha sido la medida de la fe de las personas que han estado allí. Obviamente las cosas empiezan por pequeño, pero siempre sabiendo que vamos a hacer una cosa grande. Se empieza una cosa pequeñita, sabiendo a dónde vamos a llegar, a transformar todo, a cambiar todo. Nosotros estamos habituados a prever, a planificar, a controlar el proceso, el progreso, a sacar todas las cosas adelante. La ley de no ir de seguridad en seguridad es difícil para todos los occidentales de hoy, pero es clave en cualquier persona que recorre un camino de amor como este. Es preciso dejarse llevar por Dios, vivir al día, aprender a bailar con Dios, aprender a dejarse llevar de Él. No ir mostrándole a Dios cuál es el camino, sino aprender a dejarse llevar de Él. Si nosotros siempre hacemos las cosas porque siempre se han hecho así, nunca va a haber cambios, nunca va a haber transformaciones. Si hacemos las cosas como Dios nos las pide, las
las cosas se transforman. Pedro necesita otras seguridades. Y cuando toma conciencia de que esa confianza en Dios es infundada, deja de creer en la palabra de Jesús y comienza a hundirse. En la vida del cristiano, una parte importante del camino hacia la madurez en la fe está en aprender a fiarse solo de la palabra de Jesús, sin dejar de empeñarnos en empequeñecer por la conciencia de las propias limitaciones. Dice San José María, ¿has visto? Con Él has podido. ¿De qué te asombras? Convéncete, no tienes de qué maravillarte. Confiado en Dios, confiado de veras, las cosas resultan fáciles. Y además se sobrepasa siempre el límite de lo imaginado, porque es Él quien hace las cosas antes, más y mejor. Con Él has podido. Confiando en Dios, confiando de veras, las cosas resultan fáciles. Es Él quien hace las cosas antes que nosotros, más y mejor que nosotros. A pesar de sus dudas, sigue don Javier Yáñez, Pedro nos da una lección. Su fe y su confianza pueden estar empañadas por el temor de las circunstancias, pero hace un último esfuerzo por lanzarse en los brazos de Jesús. Señor, sálvame. Y Jesús responde al instante, le sujeta y le lleva a la barca, hace volver la calma sobre el mar, y todos quedan llenos de estupor. Es el estupor que se siente frente a las maravillas de Dios, el alegre estupor que supone experimentar la acción de la gracia y del Espíritu Santo. Por tanto, como nos enseña el Papa, ante el pecado, la nostalgia y el miedo, es necesario mirar al Señor, contemplar al Señor. Somos débiles, pero debemos ser valientes en nuestra debilidad, porque el Señor siempre nos espera. Ante el pecado, la nostalgia y el miedo, es necesario mirar al Señor, contemplar al Señor. Somos débiles, como San Pedro, como los apóstoles. Sabemos que Dios nos ha lanzado a una misión que es imposible. Así como a los apóstoles, pues parecía muy fácil, pero era imposible llegar a la otra orilla. Pero la otra cosa es, nosotros sabemos que tú, Señor, estás ahí y que estás esperando que nosotros te digamos, en ti confío. En ti confío. Dice San José María, le basta una sonrisa, una palabra, un gesto para derramar un poco de amor copiosamente sobre el alma. Le falta una sonrisa, una palabra, un gesto, un poco de amor para derramar copiosamente su gracia sobre el alma del amigo. Al experimentar nuestra debilidad, dirijámonos al Señor. 2 puntos. Extiende tus manos desde lo alto. Sálvame, guíame, líbrame de las aguas caudalosas. Son palabras del Salmo. Extiende tus manos de lo alto. Sálvame, líbrame de las aguas caudalosas. Ayúdame. No podemos desalentarnos. Pedro recibió la lección. Dudó y al mismo tiempo descubrió que su amor y su fe no son tan fuertes como pensaba. Solo con estas lecciones el apóstol podrá conocerse mejor y darse cuenta de que su amor es imperfecto, de que aún piensa demasiado en sí mismo. Los primeros apóstoles, cuando el Señor los llamó, estaban junto a la barca vieja y junto a las redes rotas, remendándolas. El Señor les dijo que le siguieran, y ellos inmediatamente dejaron las redes
abandonaron todas las cosas, todo. Y sucede algunas veces que nosotros, que deseamos imitarle, no acabamos de abandonar todo. Nos queda el apego en el corazón, un error en nuestra vida. Algo que no queremos cortar para ofrecérselo a Dios. Vamos a pedirle al Señor, ayúdanos a creer más en ti, a saber que contigo nos podemos parar, podemos caminar sobre el mar, podemos hacer cosas imposibles, podemos ayudar a tantas almas, tantas personas que nos están esperando, que nos están necesitando, podemos transformar tantas cosas en el mundo, o tú puedes hacer tantas cosas en el mundo con nosotros mismos. Somos esos instrumentos que Dios necesita. Sin nosotros, tú no vas a sacar las cosas adelante, tú no vas a hacer los grandes milagros. Después de esto, San Pedro sigue encontrándose con Jesús. Pero él ya se daba cuenta de que su fe era frágil. Esto no lo desalentó. Sabía que podía contar con la presencia de Jesús a su lado. Pedro llega a fiarse de Jesús, que se adapta a su pobre capacidad de amor. Así también Jesús a nosotros nos muestra el camino, a pesar de nuestra debilidad. Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros lo seguimos con nuestra propia capacidad de amor y sabemos que Él es bueno y que nos acepta. Pedro tuvo que recorrer un largo camino hasta convertirse en testigo fiable, en piedra de la iglesia. Acudamos a San Pedro, pidiéndole: San Pedro, ruega por nosotros. Acudamos a la Virgen, Madre de la Iglesia y Madre de la Fe, pidiéndole a ella: Madre mía, ayúdanos, queremos ser esos buenos instrumentos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.